Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta a los Efesios, la cual hemos titulado Ricos en Cristo. Este título basado en el libro de Warren Wiersbe, que él pone la serie Ser, ¿no? O la serie Ser, ¿no? Pero les animo a que busquen este libro, si no me contacten. Hemos pedido que se traigan más de estos libros para que puedan tener aquí en Cuenca, pero si es que no está usted aquí en Cuenca y tiene acceso a este libro del autor Warren Wiersbe, encuéntrelo y cómprelo y léalo, ¿ok? Un amigo mío me dijo una vez, tantos libros que compras, pero tienes que leerlos para que sirva. Y es verdad, así, si uno no los lee, de nada sirve. Ahora, mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios y hasta la semana pasada nos quedamos en el versículo 12 y hoy quiero que veamos el versículo 13 y 14 de Efesios capítulo 1, ¿ok? Permítame hacer una oración y continuamos en esta tarde nuestro estudio. Padre Santo, te quiero agradecer por tu palabra. Pido, mi Dios, que eh, utilice, Señor, la meditación de mi corazón, que tú nos guíes por medio del Espíritu Santo para conocerte, que tú seas el que nos enseñe, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es muy importante porque recuerden que en Efesios nosotros vemos quiénes somos en Cristo Jesús. Y cuando digo quiénes somos, me refiero a la iglesia de Dios. ¿Sí? Esta carta está enfocada a lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque todo creyente que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo y forma parte de la Iglesia Universal. Ahora, lo que vamos a estudiar el día de hoy nos muestra cómo es que fuimos o llegamos a ser parte de la Iglesia Universal y por eso voy a leer los versículos 13 y 14 de Efesios capítulo 1 y vamos a escarbar un poco más, a ver qué es lo que dice y que el Señor nos enseñe, ¿ok? Entonces dice aquí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis amados hermanos, esto es muy importante para nosotros que cuando vamos a la palabra de Dios, sepamos que Él quiere que conozcamos a Él. Entonces, dice aquí, en Él también, cuando habla de en Él también, está haciendo referencia al versículo 14, hablando acerca de Jesucristo, en Cristo Jesús. Todos estos versículos del primer capítulo se repite varias veces en Él, en el amado, en Cristo. Em, Sí, esta frase en Cristo habla acerca de nuestra posición en Cristo Jesús. Y la semana pasada nosotros estudiamos acerca de que los judíos que esperaban en Dios y los que creyeron en Cristo Jesús tuvieron salvación. Ahora habla acerca también de vosotros. Cuando habla acerca de vosotros, Pablo se refería a los creyentes gentiles, es decir, los que no eran judíos, y eso nos incluye a nosotros el día de hoy, ¿ya? En Él, en Cristo Jesús, en la promesa de lo que Dios iba a hacer con Él desde antes de la fundación del mundo, cuando el hombre pecó y Dios en Génesis capítulo 3, el versículo 15, prometió la venida de la simiente de la mujer, hablando acerca de el Salvador, hablando acerca de Cristo que pondría un fin al, al,
o castigaría en la cabeza, le aplastaría en la cabeza a la simiente de Satanás, que es el pecado. Y para nosotros aquí es muy importante porque en él, en todo eso que había pasado, en todo eso que Dios ya había concebido, predestinado para que nosotros le conozcamos a él, dice, en él también vosotros, hablando acerca de los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad. Y esto es muy importante porque lejos de la palabra de verdad, lejos de lo que Dios ha dicho, no hay salvación. ¿Sí? Me, cada hombre, cada ser humano aquí en esta tierra, tiene un vacío, un hueco, que solamente Dios lo puede llenar. Y para muchas personas ese vacío lo tratan de llenar con su filosofía de la concepción del mundo, ¿sí? Ahora, Dios está obrando y el Espíritu Santo obra en cada persona cuando se da cuenta de esa necesidad y utiliza a personas, utiliza a su palabra, utiliza al Espíritu Santo que nos muestra la verdad para que le conozcamos a Él. Y por eso dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y cuando hablamos acerca de la palabra de verdad es las Escrituras, y las Escrituras nos muestran a Jesucristo. No hay otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver revisar algunos versículos, pero quiero que vean conmigo Juan capítulo 17 y el versículo 3. La semana pasada leímos este capítulo, pero ahora quiero que vean el versículo 3. ¿Ok? Juan capítulo 17 y el versículo 3 dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna. Ok, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sí, la verdad tiene que ver con una persona, tiene que ver con Jesucristo. Miren lo que dice Juan capítulo 14 y el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, entonces, la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo, nos presenta a Él, ¿sí? Y a través de toda la escritura nosotros podemos ver que la verdad es que el hombre es pecador. La verdad nos muestra que el hombre está separado de Dios, ¿sí? Recuerdo a alguien muy querido, pero que no conoce al Señor y espero que el Señor le abra los ojos y pueda ver. Pero decía, no me gusta leer el Antiguo Testamento porque hay mucha guerra, muchas muertes, mucha perdición y Dios no puede ser, Dios es perverso, dice. ¿Por qué veía las cosas así? Porque no estaba viendo las cosas como Dios las ve y lo que estaba enfocándose es en cómo es el hombre. Alguien que no reconoce que el hombre es pecador, que él mismo es pecador, porque así es el hombre. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, separada de Dios, que lo único que puede hacer es pecar y odia a Dios, ¿sí? La maldad en el mundo es resultado de que el hombre es pecador y es esclavo del pecado, esclavo de Satanás, ¿sí? Em, Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, el verso 44, les dijo a los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, mis amados hermanos,
Cuando Pablo en Efesios capítulo 1 y el versículo 3 dice, en él también vosotros, habiendo oído, y eso tiene que ver con creído a su palabra, escuchado lo que él dice. El evangelio de vuestra salvación, y el evangelio tiene que ver con la obra completa de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, vean conmigo algunos pasajes y les animo a que pongan una señal aquí en Efesios capítulo 1 y vean conmigo Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 1 para ver de lo que está hablando el Evangelio, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿De qué habla esto? ¿Sí? el, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿sí? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra o que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, parte del Evangelio, la primera parte es que nosotros somos pecadores y que la paga del pecado exige la muerte del pecador. ¿Sí? Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Miren por un momento conmigo, Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Y eso habla acerca del Evangelio. Si una persona no sabe que es pecadora, no sabe que está muerto espiritualmente, nunca va a buscar la salvación. Pero la Biblia es tan clara y solamente esto el Espíritu Santo nos puede mostrar. Ningún hombre nos puede mostrar, pero sepa que Dios obra por medio de su Espíritu Santo hoy día, por medio de su Espíritu Santo, para convencer al mundo de pecado y es decir, mostrarle su necesidad de Dios. Entonces, mucha gente que no es salva todavía, pero Dios está obrando en su vida, dice, yo sé que hay un deseo malo en mí y hay un deseo bueno. Sí, está correcto, pero la verdad es que somos totalmente malos, perversos, porque somos esclavos del pecado. Y eso nos hace clamar en una salvación de esa condición de pecador, de esa posición de separados de Dios. Y el Evangelio es que nosotros nos merecemos la muerte, pero que Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar. Entonces, miren por ejemplo conmigo Romanos capítulo 1 y el versículo 16, donde otra vez el Evangelio, recuerdan lo que nosotros vimos en Efesios capítulo 1, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y cuando habla del Evangelio, para las personas que hemos nacido en un contexto católico, eh, tienen la idea religiosa de simplemente una lectura bíblica de algo ceremonioso que no se entiende, pero el Evangelio habla acerca de que soy pecador y que Cristo murió por mi culpa, por mi pecado, ¿sí? Él tomó mi lugar, ¿sí? Yo me merecía ese lugar. Y ahora, Romanos capítulo 1 y el versículo 16 muestra que el Evangelio tiene la capacidad de cambiar la vida de una persona, de sacarle de la esclavitud del pecado a hacerle libre para adorar a Dios y libre para
para disfrutar de quién es Él, ¿sí? Y eso es lo que somos como iglesia, como grupo, como conjunto de creyentes nacidos de nuevo en todas partes del mundo, no importa la nacionalidad, ¿sí? Ahora, la persona que ha creído en la obra del Señor Jesucristo, que ha visto en el Evangelio, es decir, que soy pecador y que Cristo murió por mí, esa es la primera parte del Evangelio, es salva, el Espíritu Santo viene a morar en su vida y lo que continúa del Evangelio es que Cristo quiere vivir la vida cristiana en nosotros, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 1 y el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí tiene relación con los versículos 11 y 12 de Efesios capítulo 1, porque Pablo estaba hablando del remanente judío que creyó. Y el versículo 13 dice, en él también vosotros, cuando se refiere a los gentiles. ¿Sí? Es por el Evangelio y el Evangelio tiene que ver con la obra de Dios al mandar a su Hijo para salvar al hombre de la esclavitud del pecado y darle una posición de hijo de Dios, ya no hijo de Satanás, hijo del diablo, sino ahora hijo de Dios. ¿Sí? Todo ser humano es creación de Dios porque Dios permitió que nazca. Él da la vida y Él quita la vida. No hay ninguna otra manera. Si no Dios no permite la vida, no existe. ¿Sí? Entonces, alguien que ve a la luz de la palabra o simplemente que cree lo que el Espíritu Santo le está mostrando por medio de la palabra de Dios, puede decir, sí, soy pecador y Dios tiene razón. La paga del pecado es muerte. Esto solamente el Espíritu Santo nos puede mostrar. Y el Espíritu Santo nos muestra que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Ahora, aquí en Romanos capítulo 1 y el versículo 16 dice, porque es poder de Dios. Y esta palabra poder tiene que ver con el término griego de dínamo o dunamis, que tiene que ver con un poder generador, como aquellos de ustedes que saben cómo funciona el dínamo, tanto en las represas de agua, da la vuelta muy rápido por la fuerza del agua y eso produce una energía, ¿sí? Pero lo que está haciendo aquí es también, habla acerca de un poder explosivo que cambia la vida y eso habla acerca del poder de Dios infinito que puede salvar al hombre de la esclavitud del pecado y hacerle de él. Eso fue lo que hizo Dios cuando por oír la palabra de verdad, porque el Espíritu Santo nos mostró, ¿sí? Miren esto y esto tiene que ser claro, porque ningún hombre puede jactarse de que ha convertido o ha hecho creer a otra persona. No, eso es falso. Si Dios, el Espíritu Santo, no te ha mostrado, entonces no eres salvo, ¿sí? Y si Dios lo hizo, pues gloria a Dios a Él, no porque tú seas mejor que nadie, sino porque Dios te mostró y te mostró que eres pecador y que Dios mandó a su Hijo para salvarte. Juan capítulo 16, ¿sí? Juan capítulo 16 dice lo que Jesucristo dijo antes de morir, cuando todavía estaba aquí en la tierra, antes de que el Espíritu Santo baje a morar en la vida de cada creyente nacido de nuevo. Y él dijo en el versículo 7, pero os conviene que, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más.
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? El Consolador es el Espíritu Santo que ahora mora en la vida de cada creyente nacido de nuevo. ¿Sí? Empezó a morar en la vida de los creyentes en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, o de la Pascua, sí, 50 días después, bajó el Espíritu Santo para morar en los creyentes, y desde que eso pasó hasta el día de hoy está en los creyentes y forman la iglesia de Jesucristo. Por eso estamos aprendiendo acerca de la iglesia, que somos ricos en Cristo, porque ahora ya no somos esclavos del pecado, sino somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, ya no somos más esclavos del pecado porque el Espíritu Santo nos abrió los ojos y ahora, por haber creído, nos salvó de la esclavitud del pecado, nos salvó para ser de Él. ¿Sí? Entonces, muy importante, Romanos capítulo 1 y el versículo 16. ¿Sí? Ahora, miren otro versículo más conmigo de esto que Dios prometió hacer. En Marcos capítulo 16, donde vemos que es el Evangelio, y vamos escarbando un poco más, porque el Evangelio tiene que ver con que somos pecadores y el Espíritu Santo nos muestra la verdad es esa, que somos pecadores y que por eso Cristo Jesús se hizo hombre para que nosotros podamos vivir, porque Él tomó nuestro lugar, y no solamente eso, y darnos la salvación de la condenación eterna, sino que aquí mismo en esta tierra viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo para darnos libertad del pecado aquí en esta tierra. ¿Sí? Ya no somos más esclavos del pecado, aunque todavía en esta naturaleza pecaminosa que tenemos, existe la presencia del pecado, es decir, que nos enojamos, pensamos mal, tenemos las obras de la carne, ya no somos más esclavos de ella. Ahora, por la obra de Jesucristo, hemos sido hechos libres de eso, y cuando pecamos, pecamos porque no creemos, por incrédulos, por rebeldes, ¿sí? Pero Dios vino para morar en nuestras vidas, para Él producir en nosotros su paz, su gozo, ¿sí? Entonces, les quería leer Marcos capítulo 16 y el versículo 15, donde dice lo siguiente. Marcos capítulo 16 y el versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, la iglesia está aquí para compartir a Jesucristo, para compartir la verdad, sí, para compartir lo que el Espíritu Santo está mostrando, que es el evangelio, que es que somos pecadores, pero que Cristo Jesús tomó nuestro lugar, y eso lo hizo Dios para salvarnos de la condenación eterna, salvarnos de la esclavitud del pecado, para hacernos de Él, para darnos una posición ahora de hijos, ¿sí? Y de, por la eternidad, disfrutar de una herencia en Cristo Jesús, de hijos de Dios, coherederos con Cristo, hermanos menores de Cristo Jesús, hijos de Dios para la eternidad, y aquí en esta tierra poder disfrutar eso porque ya es verdad ahorita aquí. Entonces Dios utiliza a la iglesia aquí, en este momento, para compartir el evangelio, y eso habla acerca del poder de Dios, que Él cambia la vida. Si no, no habla simplemente de palabras bonitas, habla acerca de la vida de Jesucristo en una persona que depende en Él. Ahora, mis amados hermanos, esto lo hizo Dios no porque éramos buenos, lo hizo por su soberana gracia, su misericordia. Y eso tiene que ver, la gracia es que nos da un regalo
que no lo merecemos. Y la misericordia es que nos da lo que no merecemos. Más bien dicho, la misericordia es que no nos da lo que merecemos, que es el castigo eterno, la separación de Dios. Y miren lo que dice Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, una persona que dice, no, es que yo estaba pensando, no estabas pensando nada, realmente lo que el Espíritu Santo es que te estaba mostrando que necesitas del Señor. ¿Sí? Él empieza la obra. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios. No, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno, que nadie quiere con Dios. Sí, les voy a leer esto, miren, para que nos quede claro y podamos confiar en la verdad y sepamos que estamos aquí o estamos dentro de la familia de Dios porque Él quiso, no por nosotros mismos. Romanos capítulo 3, y miren lo que dice el versículo, desde el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ni uno. Y dice ahí, no hay quien busque a Dios, no hay. Sí. Entonces, si vos dices, no, es que yo estaba pensando y que debe haber alguien, algún Dios soberano o alguien sobre toda esta miseria que vivimos aquí, pues, ¿sabes qué? Eso es el Espíritu Santo que te estaba mostrando que necesitas de Dios, que en Dios Todopoderoso quiere contigo, quiere que le conozcas, ¿ya? Y quiere que lo conozcas a través de Jesucristo, de la palabra de Él, de el Dios hecho hombre, ¿sí? Que pagó por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar, ¿sí? Y cuando creemos en eso, pasa lo que dice en Efesios capítulo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, sí, la palabra creer tiene que ver con depositar nuestra confianza, ¿sí? Eh, yo en este momento estoy sentado, ¿ya? Estoy sentado en una silla y estoy descansando todo mi peso en esta silla, ¿sí? Porque sé que me sostiene, pero si yo dudo de la capacidad de esta silla para que me sostenga, entonces posiblemente estaré parado o tratando, en cuclillas, tratando de mantenerme en pie por mis propias fuerzas. Pero como sé que me va a resistir, estoy tranquilo, estoy confiado y no me importa el poder moverme porque sé que estoy firme en ello, ¿sí? Para una persona que ha creído en el Evangelio, es decir, en que Dios pagó por nuestros pecados, ya no tengo yo nada que hacer, no es por mi obrar, es por el obrar de Él. Es por la obra de Jesucristo que soy salvo, no por el mío. ¿Sí? Y eso me da una libertad para poder descansar y decir, gracias Señor, porque no es por mí, es por ti. Es por lo que tú hiciste, no porque yo sea una buena persona. Más bien, veo en el Evangelio que soy un pecador, perverso, pero aún así tú me amaste. Diste a tu Hijo Jesucristo y Él murió por mí y ahora por Él soy salvo y ahora por Él tengo el Espíritu Santo y ahora por el Espíritu Santo Él vive la vida cristiana en mí, el Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, repetidas veces encontramos en este capítulo, en Cristo, en Él. Somos aceptos en Él. Eso es la iglesia. Ricos, millonarios espirituales, porque estamos en el autor de la vida, en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, no hay
salvación fuera del Evangelio. Es por el poder de Dios que una persona puede ser salvo y ahora disfrutar de quién es Él, de la vida cristiana. Es Cristo en el creyente que confía y descansa en la verdad. Por eso dice ahí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? Ahora, algo un poquito más acerca de esto del Evangelio que estamos escarbando y algo que Dios prometió hacerlo es hacernos hijos de Él. Y miren lo que dice Romanos capítulo 10 y los versículos 13 al 15. ¿Sí? Romanos capítulo 10 y los versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto tiene que ver con creer a la verdad, con creer en lo que el Espíritu Santo nos muestra y decir, Señor, tu Hijo Jesucristo pagó por mí, ¿sí? Y por Él tengo la salvación, porque eso dice tu palabra. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Cómo pueden saber en alguien que no, o pedir a alguien que no, en cual no confían? ¿Sí? Si yo no confío que esta silla me va a sostener, no me voy a sentar en ella. Ahora la pregunta es, ¿conoces a Dios para que puedas confiar en Él? Para que puedas descansar tu vida, la vida de tu familia, el futuro en Él. Lamentablemente no conocemos a Dios, por eso hoy día nuestra esperanza está en las circunstancias, ¿sí? Y quiero que sepa que va a estar muy desanimado cuando usted vea que las circunstancias no mejoran. Sí, ahora que estamos en un año nuevo y todo el mundo tiene la esperanza en una vacuna para la salud del hombre, pues le voy a dar malas noticias, pero la vacuna no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Dios, en Él, ¿sí? El que estemos en Cristo Jesús, ¿sí? Él es el Señor de la vida y de la muerte, ¿ok? Y si Dios le quiere aquí con vida es para que le conozca a Él, ¿sí? Y si Dios quiere llevarse, pues tiene que conocerle al Señor porque Él quiere que esté con Él para la eternidad. Entonces, esto del Evangelio es precioso porque muestra a Dios Todopoderoso dándonos a conocer y toda la palabra de Dios habla acerca del Evangelio, ¿sí? No solamente ser salvos de la condenación eterna, sino salvos el dominio del pecado en nuestras vidas, que por el poder del Espíritu Santo que produce en el creyente que descansa y confía en Él, un creyente maduro, produce el fruto del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo dice amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjese que no habla acerca de felicidad. La felicidad es temporal, es pasajera. El gozo del Espíritu Santo permanece aún a pesar de que hayan circunstancias difíciles. Si Dios no está interesado en darnos felicidad en este mundo, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿Y cómo venció? En la cruz. En la cruz Él pagó por nuestros pecados, en la cruz, por la obra de Cristo Jesús, nos dio libertad del pecado para no solamente salvarnos de la esclavitud, del pecado y la condenación eterna, sino hacernos de Él. Y eso es la iglesia, que estamos en Cristo Jesús. Sí, nuevamente aquí en Efesios capítulo 1, en Él
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo muestra que somos de él. Sí, y esa es la promesa de Dios, de que Él viene para morar en nuestras vidas para la eternidad, para decir, este es mío, de nadie más. Y esa es la iglesia. La iglesia no es el edificio con cuatro paredes, no es un grupo religioso, no es un grupo político, es la reunión de creyentes que tienen el Espíritu Santo, que han creído en el Evangelio, que descansan en él, y Dios utiliza a la iglesia hoy día para compartir el Evangelio. ¿Sí? Es la vida de Jesucristo. Compartir lo que Él ha hecho. No solamente con palabras, con la vida de la persona que depende en Él. Sí, es por Él, es por lo que Él ha hecho, es por la obra de Cristo Jesús. Y esto pasa en el momento exacto que creímos. ¿Sí? En el momento exacto que usted y yo creímos a la verdad, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Sí, y yo tengo relación, o más bien dicho, amistad con mucha gente y a veces veo en las publicaciones en el Facebook de ciertos pastores quichuas que hablan con un furor y me pongo a escuchar lo que dicen y todo es un cambio de, qué sé yo, de actuar en sus propias fuerzas. No tiene nada que ver con lo que Dios enseña que es Cristo en nosotros. Sino ellos hablan acerca de su cultura, que su cultura no permite, que cómo es posible que permitan que los jóvenes salgan de la casa y que se porten mal, que ni sé qué, todo basado en el esfuerzo humano y no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio habla de Cristo en nosotros por el Espíritu Santo, produciendo su vida, una vida que alaba y agrada a Dios, no una vida en nuestros propios esfuerzos, porque así como la salvación no fue por nuestras obras, así la vida cristiana tampoco es por nuestro esfuerzo, es el reflejo de su vida en nosotros que da testimonio a un mundo que no le conoce. ¿Sí? Nosotros no tenemos de nada de qué gloriarnos, sino más bien decir, es de Él en el creyente que cree. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Ese creído en Él, en Juan capítulo 3 y el versículo 16, el verbo creer le toma como un infinitivo y eso quiere decir un constante creer, ¿sí? No en tiempo pasado, algunos repiten mal el Juan 3:16, dice por tal manera, por tanto, a ver, les voy a leer, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, a ver, complete la oración. Y ahorita le voy a ver si está equivocado o si sabe, o si sabe lo que dice. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted dijo, todo aquel que él crea es pasado. El evangelio tiene que ver con todo aquel que cree diariamente, ¿sí? Hubo un momento en mi vida donde el Espíritu Santo me mostró que era pecador y que Cristo murió por mi vida, por mí, y que pagó por mis pecados y ahora me hizo de él. Sí, ese momento empezó, pero la vida cristiana es continuamente, sigo creyendo que eso es verdad y que así es la vida del creyente. Continuamente creo.
¿sí? Es el creer diario en su palabra. Y la iglesia, por la obra del Señor Jesucristo, por la obra de Él, por haber creído y seguir creyendo, Dios le utiliza para compartir el Evangelio con otras personas y el Espíritu Santo utiliza a hombres y mujeres que descansan y creen en Él para afectar a este mundo. Sí, dice la Biblia que Cristo Jesús dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal es utilizada para preservar, como para dar sabor. Sí, cuando la comida está rica, sí, está con sal, uno quiere más, uno quiere regresar o ir a comer donde tienen una buena sazón. Yo no quiero regresar donde hay una mala sazón. Y quiero decirle esto, hermanos. El único que puede dar una sazón deliciosa en nuestra vida es Cristo Jesús. Sí, no es por nuestros esfuerzos, es por la obra de Él, es por lo que Él ha hecho. Sí. Ahora, mis amados hermanos, solamente por Él es que ahora tenemos el Espíritu Santo y eso es la garantía de que somos de Él y que todo lo que tiene Jesucristo es nuestro. ¿Ok? Ahora, aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, un día, cuando ya no tengamos esta naturaleza, y la Biblia enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 3 en adelante, que la iglesia será arrebatada, irá a estar con el Señor, y en ese momento surge para los que están aquí en la tierra todavía viviendo, es que tienen cuerpos nuevos, glorificados como los del Señor Jesucristo después de la resurrección, donde ya no está más la presencia del pecado en sus vidas. Y los que han muerto, sus cuerpos resucitarán de nuevo con cuerpos glorificados para la eternidad, donde ya no hay más la presencia del pecado. Sí, pero posicionalmente nosotros tenemos todo en Cristo Jesús y por eso cada vez se repite en este capítulo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él. ¿Sí? Ahora, mis amados hermanos, no se pierda la próxima semana porque vamos a ver que lo que tenemos o lo que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Gracias a Dios por este tiempo que hemos podido estudiar y les mando un saludo. Por favor, compartan esta publicación con otras personas. Y si no quiere compartir, no importa, pero disfrute el estudiar su palabra. ¿Ok? Y Dios va a hacer esto de compartir en usted por el poder del Espíritu Santo, con un gozo, con una seguridad que solamente Él puede producir. ¿Ok? Saludos, hermanos amados, que tengan una buena noche y un resto de semana. Para ustedes que nos siguen los estudios semanalmente, nos vemos el día viernes y luego, Dios mediante, el domingo también. ¿Ok? Saludos, hermanos, que tengan una buena noche.